Bienvenidos a esta cátedra abierta sobre el impacto de las metodologías ágiles en el sector TI en Colombia, un acercamiento a Scrum. Esta charla los invita muy cordialmente la Facultad de Ingeniería de la Católica del Norte y en especial el Semillero de Seguridad y Desarrollo de Software. Antes de presentar la agenda, me presento. Mi nombre es Alexander Narváez Berrío. Soy ingeniero informático, especialista en telemática e informática, magíster en ingeniería y poseo algunas certificaciones internacionales, entre ellas la de Scrum Master y Product Owner. Vamos a hablar un poco de Scrum. Soy facilitador de la Católica del Norte hace cerca de 10 años en el programa de ingeniería y también soy, digamos, el líder del semillero de seguridad informática y desarrollo de software. Muy bien, empecemos entonces con la agenda. Este es el orden. Va a ser una charla concreta, breve, para, digamos, no fatigarlos y para que nos enfoquemos realmente en lo que les interesa. Entonces el orden es este: impacto de las metodologías ágiles, luego vamos a ver el acercamiento a Scrum y finalmente preguntas. Empecemos entonces con el primer punto, que es impacto de las metodologías ágiles. Muy bien, estamos viendo en este momento una gráfica. Esta gráfica se obtiene de la plataforma Version One, que es una plataforma que está dedicada a la gestión de proyectos ágiles para ayudar a las empresas a escalar rápido, fácil y de forma inteligente. Ellos realizan cada año desde el 2005 una encuesta sobre metodologías ágiles. La última de ellas, la novena, se presentó en abril de este año, en abril de 2015, y muestra el listado de las metodologías ágiles más utilizadas a nivel mundial. Entonces, a continuación se relacionan. Entonces lo que vemos es que por acá está XP, hay diferentes metodologías ágiles. Está Kanban entre las más utilizadas, Scrum, XP, un híbrido, pero vemos Scrum Kanban también, Scrumban, Kanban, y vemos que la más utilizada como tal es Scrum, 56%. Esto es a nivel mundial. Ok, ya hablando un poquitico más del contexto de nosotros, o sea, en Colombia, en Latinoamérica, pero más en el caso de nosotros, pues estoy presentando unas gráficas que resultan de un trabajo de investigación de un proyecto que asesoré con unos estudiantes de acá de la Católica del Norte. Ellos son Henry Doria y Jason Henao, quienes realizaron una encuesta a las empresas, al clúster del software de las empresas de acá de Medellín y de Antioquia, que utilizan metodologías y les preguntan cuáles eran las metodologías que más ellos implementan, las que más utilizan, y nuevamente aparece Scrum con un 90.9%, que aparece pues Agile Modeling. También hay otras pues que se utilizan bastante, pero vemos que nuevamente Scrum con más de un 90% en el sector pues TI de nuestro contexto. Nos está hablando, pues nos está dando datos importantes de ello. Ellos también preguntaban cuáles eran los obstáculos que más se les presentaban al momento de implementar estas metodologías. Entonces acá dicen que en un 36.4%, que es un concepto y modo de trabajo poco difundido en la mayoría de los países. Entonces digamos que en cierta forma la falta de conocimiento a profundidad es una de las que se marcaban ahí, pero obviamente aquí hay otro más grande, que son los problemas que se derivan de la comunicación oral. También vemos que tiene un 45%, pero el más relevante, el que tiene mayor porcentaje es este, que es demasiada flexibilidad en algunos proyectos, con un 63.6%. Son algunos de los obstáculos, digamos, más significativos que se encuentran a la hora de implementar metodologías ágiles. Entonces, demasiada flexibilidad en algunos proyectos. Y también hablemos cuáles son las ventajas. Dentro de las ventajas que ellos más señalaban, entonces está esta: el desarrollo ágil dicta y establece un modo de trabajo diferente. Bueno, esta está en segundo lugar. En primer lugar está que hay mayor velocidad y eficiencia. Eficiencia, entiendas eso en cuanto a la metodología de trabajo, ¿cierto? Para obtener resultados. Entonces un 81.8%. Y que el desarrollo ágil pues dicta y establece un modo de trabajo diferente. Luego están por acá con un 63%,
que permite que todos los miembros del equipo del trabajo conozcan el estado del proyecto en cualquier momento y que las ideas que se generan por cualquier integrante son tomadas en cuenta y posteriormente debatidas. Entonces lo que vemos acá es que ellos ven grandes ventajas en el uso de las metodologías ágiles y como vimos Scrum es la metodología más utilizada. También hay muchos sitios como Ágiles Colombia que también nos da información sobre esto, el mismo sitio de FITI y otros que arrojan información sobre cómo está el sector TI en Colombia en cuanto a la relación de la implementación de estas metodologías. Entonces vamos a hacer un acercamiento a Scrum, ya que vimos que es la metodología más implementada o más utilizada tanto a nivel mundial en el sector del desarrollo del software como en nuestro contexto, en este caso en Colombia, en Antioquia, en Medellín. Entonces primero partamos de unos conceptos básicos, unos conceptos fundamentales. Primero, ¿qué es Scrum? Aquí vemos una imagen de un equipo de rugby, aquí se ve mejor, y es que esta posición de ahí se llama Scrum, de ahí arranca eso, pero en sí, ¿qué es Scrum? Aplicado ya al sector TI, al sector del software, al sector del desarrollo. Nos dice por acá Medinilla en 2012, en un documento, un PDF que ellos compartieron en internet, dice que Scrum es un marco de trabajo en el que los equipos crossfuncionales pueden crear productos o desarrollar proyectos de una forma iterativa e incremental. Esa es una buena definición. También hay otras, pues, que una de las que más me gusta dice que Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos, cuyo objetivo primordial es elevar al máximo la productividad de un equipo. Entonces, así podemos decir en forma resumida que Scrum es una metodología, es un marco de trabajo que está enfocado en la productividad de un equipo. Eso es Scrum. Ahora, dentro de Scrum hay algunos elementos importantes, hay unos artefactos, hay unos eventos que conocen como ceremonias y hay unos roles dentro del equipo de Scrum. Entonces, hablando de los eventos, pues hay un elemento muy importante que es el sprint. ¿Qué es el sprint? Son los sprints son realmente el núcleo de Scrum. Es una iteración de desarrollo con un tiempo de periodo que no debe exceder más de un mes. Si nosotros miramos acá, aquí hay algo llamado Product Backlog, que ahorita lo vamos a ver un poquitico más en detalle, y vamos a ver qué consiste esto del sprint. Entonces lo que decía aquí es una iteración. Ya es una iteración, o sea, aquí hay como unas tareas específicas que se sacan de esta lista de actividades y, digamos, se define en equipo qué es lo que se va a trabajar. Ese lanzamiento o, digamos, ese trabajo que se hace para obtener un incremento de producto es lo que se conoce como un sprint. Y no de tener, o sea, es como un ciclo de desarrollo y no de tener más de un mes, es decir, no debe tener más de 4 semanas. Pero antes de hacer profundización en eso, miremos un poquitico esto de los roles. ¿Ya? Miremos un poquitico de los roles. Entonces, decíamos que en los equipos de Scrum hay unas funcionalidades y hay unas personas que se encargan de esas funcionalidades. Esos son los roles de Scrum. Entonces tenemos un Scrum Master, tenemos un Product Owner y tenemos el equipo de desarrollo. ¿Ya? También están los usuarios y los stakeholders, pero como roles específicos, concretos de esta metodología, están estos tres. Entonces vamos a hablar un poquitico de ellos como para tenerlos claros. Hablemos del primero, el Scrum Master. ¿Qué es el Scrum Master o quién es el Scrum Master y cuál es la funcionalidad de este rol? Entonces dice que él se asegura que el equipo si esté aplicando la metodología Scrum. Él no es un gerente de proyectos, es un guía que ayuda al equipo a entender e implementar Scrum. ¿Cierto? También procura eliminar impedimentos para que, digamos, el trabajo lo haga mejor. Entonces el Scrum Master realmente lo que él hace es que él se asegura del seguimiento de la metodología y él guía a los demás miembros del equipo durante las fases del proyecto de modo que sí se esté implementando Scrum. Repito, él no es un gerente de proyecto, él simplemente vigila el proceso Scrum y remueve impedimentos. Aquí vemos algunas de los skills o habilidades que debe tener un Scrum Master. Está que debe ser un líder servicial, él debe hacer monitoreo y seguimiento, ¿cierto? Pero sobre todo a la metodología, estar constantemente reportando y comunicando. Va a estar haciendo, digamos, chequeos de que durante las fases sí se esté
aplicando la metodología. Debe tener pues cualidades de líder, de un servidor, de un facilitador. Me gusta más esta palabra, es un facilitador. Debe resolver impedimentos, lo que decíamos, remover impedimentos, cosas que dificulten, resolver conflictos, acompañar pues el equipo y hacer retroalimentación, pero desde la metodología. El Scrum Master solo está enfocado en que la metodología de Scrum sí se esté aplicando, es decir, que sí se hagan las reuniones, que sí se lleven los sprints como es, que sí, o sea, que la metodología de Scrum sí se esté aplicando, esa es su funcionalidad. Muy bien. Está el otro, que es el Product Owner. Bien, en esto de Scrum hay certificaciones internacionales. Está la del Scrum Master y está la del Product Owner. La de Scrum Master, como lo decíamos, entonces es como para que una persona que por lo general tiene cualidades de líder, pues domine tanto esta metodología que se vuelva como, digamos, un referente en todo el equipo para aplicar bien esta metodología. Y por eso se hace entonces una capacitación y una certificación en ello. Está entonces el de Product Owner, que es el dueño del producto. Él es el responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo del equipo. Ese es el Product Owner, se conoce como propietario del producto. Entonces, lo que él hace es que él conoce las propiedades del proyecto, él organiza, administra y tareas que se van a realizar. Por eso, en lo que nosotros llamamos el Product Backlog, en esa lista de producto, él es el que organiza las prioridades de esa lista. Y él monitorea el ROI, o sea, el retorno de la inversión. Él tiene que estar, digamos, buscando la mayor productividad para el equipo, o sea, lo que devuelva mayor valor. ¿Ya? Él es la voz del cliente dentro del equipo y él prioriza las historias de usuario. Ahorita vemos de pronto un poquitico de eso cuando miremos el marco de trabajo de Scrum. Entonces vemos que él es la voz del cliente en el equipo. Es una de las certificaciones que más, digamos, están realizando en el momento, porque se necesita una persona o personas dentro de los equipos de desarrollo que sean capaces de darle prioridad de acuerdo a los requerimientos o una lista de necesidades del cliente, que ellos sean capaces de organizar esto buscando la mayor productividad para el equipo. Entonces, él es el único que puede hacer eso, que puede hacer movimientos en esa lista de prioridades. Y está entonces el otro rol, que es el del equipo de desarrollo. Este equipo, pues ellos son los responsables de implementar las funcionalidades asignadas por el Product Owner, ¿cierto? O sea, ellos son los que desarrollan el software. Y ellos también son los que deben de dar ese concepto determinado o de hecho al finalizar un sprint, o sea, un ciclo de desarrollo. Algunas de las características de ellos es que pueden ser descentralizados y son autoorganizados, es decir, son autodirigidos. Ellos no tienen alguien que, o sea, en los equipos Scrum, una de las características importantes es eso, que son autodirigidos. No hay una persona que sea como el líder del equipo, no. Son multifuncionales e interdisciplinarios, es decir, dentro del equipo hay personas con diferentes habilidades, pero no hay un líder específico. No hay un líder en específico. Está el Scrum Master, que lo que hace es que los guía en la metodología, el Product Owner, que digamos vigila a qué se le da prioridad dentro de esas listas y digamos las tareas que se van a desarrollar dentro del sprint, ¿cierto? Pero no hay un líder, es decir, no hay una jerarquía, ahí todo es horizontal, pero hay una retroalimentación y comunicación constante. El tamaño óptimo de un equipo debe ser, aquí dice 7 más o menos 2, es decir, si son equipos, por ejemplo, de 3 personas o menos, son equipos que de pronto pueden tener necesidad de otras personas con ciertos skills. Entonces dicen que un equipo de 3 personas de pronto puede quedar corto para ello. Y un equipo mayor a 7 personas, ya son equipos que consideran grandes y ya es mucho más complejos para que se autogestionen o se autocoordinen. Entonces por eso es mejor mantenerlos en este promedio de 7 personas. Entonces ahí haciendo un resumen de los roles de Scrum. Entonces volvíamos otra vez. El Product Owner, que es la persona responsable de maximizar el valor
del producto y el trabajo del equipo de desarrollo. Está el Scrum Master, que es la persona que asegura que Scrum es comprendido y que se lo están aplicando, ¿cierto? Y se encarga pues de, como de darle retroalimentación a los demás miembros del equipo y de que las reuniones se estén realizando y monitorear todo. Y está el equipo de desarrollo, que consiste en profesionales que son los que trabajan para desarrollar potencialmente pues incrementos para darle ese concepto de hecho. Entonces digamos que estos son como los 3 roles fuertes que hay en un equipo de Scrum. Entonces hablamos ahorita de Scrum tiene algunos artefactos y mencionamos algo que es el Product Backlog o la lista del producto. Resulta que la lista del producto es, digamos, donde se van colocando las características que se van a desarrollar. Estas características se hacen a través de historias de usuario. ¿Qué es eso de historias de usuario? Por ejemplo, vamos a diseñar un programa para un consultorio ontológico. Entonces, alguien se encarga de hacer una descripción, eso es una historia de usuario, de cómo se van a pedir las citas o cómo se van a dar las citas. Otro se encarga, digamos, de manejar la parte de, digamos, de registro de los pacientes. Otro se encarga, digamos, de manejar la parte del inventario, o sea, el material que utilizan los ontólogos. Y así, hay diferentes módulos. Entonces, el product owner o el dueño del producto, en conversaciones y entrevistas que hace con el cliente o los usuarios, él le pregunta cuáles son las funcionalidades más importantes y esa funcionalidad le va dando prioridad. Por eso vemos acá que hay una prioridad y tiene unos valores. ¿Ya? Y de acuerdo a esas prioridades, entonces se empiezan a trabajar sobre ellas. Eso es lo que llamamos los sprint. Cuando se empieza a trabajar, listo, vamos a desarrollar determinado módulo. En Scrum hay un concepto que se llama producto mínimo vendible. Digamos que para un consultorio ontológico, pues todo es importante, pero deben de haber algunas cosas que tienen cierta prioridad más que otras. Por ejemplo, registrar los usuarios. Ese módulo de registro debe ser tal vez el más importante para ellos. Entonces, ese es el concepto de producto mínimo vendible y ese es el Product Backlog. Muy bien. Por lo general, estos equipos utilizan unos tableros y utilizan unas técnicas muy interesantes. Ustedes, si van a una empresa de desarrollo que está implementando Scrum, pues aquí vemos que más del 90% lo está implementando, o al menos híbridos que tienen que ver con Scrum, vamos a ver muchos tableros y vamos a ver muchos papelitos, muchos stickers pegados de esos tableros, porque eso les permite a ellos, digamos, de forma gráfica, pues saber qué cosas están pendientes y qué cosas se están realizando y qué cosas se han hecho. Eso es lo de done aquí. Aquí vemos una gráfica de board down, que es algo que, por ejemplo, en otras metodologías como PSP se llama el valor ganado, es decir, es un seguimiento que se le hace para ver si están cumpliendo con el cronograma, ¿cierto? Y para ver si ellos van retrasados, van bien, para eso se utiliza esa gráfica. Pero estos tableros, digamos, son una ayuda bastante importante en los equipos Scrum. Incluso aquí vemos un tablero real, de aquí dice planeado, en progreso, realizado, y vemos la gráfica de cómo va. Obviamente dentro de la capacitación se les enseña a ustedes cómo interpretar estas gráficas, ¿cierto? Y se hacen ejercicios, por lo general son talleres prácticos, donde se diseña un producto y entonces de acuerdo a los roles, pues se conforma el equipo y se comienzan a hacer descripciones. Por ejemplo, en el del Scrum Master se hace un taller completo de, se elige por ejemplo una aplicación a desarrollar y dentro del equipo entonces se comienza a trabajar. Desde aquí ya están las características, alguien hace el papel del Product Owner y comienza a darle prioridad a esto. Obviamente se hace una planeación, en la planeación también se le da un valor a esos artefactos que se van a desarrollar. Entonces aquí muestra lo que está en progreso y lo que se viene realizando. Este es algo que se conoce como el Thinking Design, o sea, el diseño gráfico también, el diseño de pensamiento de una forma gráfica, es decir, representar gráficamente las cosas, porque estos papelitos simplemente se van desplazando por estas columnas y el objetivo es que vayan llegando acá, donde dice hecho o realizado. Entonces aquí ya estamos viendo el marco de trabajo de Scrum. Como vemos, es un marco simple, pero efectivo. Scrum, al igual que todas las metodologías ágiles, están
basadas o, digamos, tienen gran parte, digamos, de su filosofía fundamentada en algo que se llama el manifiesto ágil. ¿Ya? Y en este manifiesto ágil, algunas de las cosas que dice es que ellos le dan prioridad a las, o sea, personas sobre procesos. Y dicen que la mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Ellos inclusive aceptan los requisitos que cambien en el tiempo. O sea, dicen que los cambios son bienvenidos. Eso es parte del manifiesto. O sea, constantemente se están adaptando a los cambios. Y ellos le dan mucha prioridad a entregar software funcionando, software funcionando. Por eso hablan del producto mínimo vendible. Porque de pronto en metodologías antiguas, hasta que no se tenía todo el proyecto, no se le entregaba al cliente. Aquí no. Aquí esto es algo iterativo, incremental. Es decir, se le tiene una funcionalidad primordial al cliente y luego se le van trabajando en otro módulo, hasta que se integra el proyecto completo. Entonces aquí vemos que está el Product Backlog, donde están pues la lista de requisitos, características, historias de usuario, ¿cierto? Aquí está el Product Owner, el dueño del equipo, del producto, perdón. Entonces, de acuerdo a las prioridades que ellos hayan definido, pues él puede ir moviendo esto aquí. Aquí dice aportaciones de los ejecutivos, equipo, cliente, usuario y partes interesadas. Todo esto lo toma el dueño del producto y él busca dar el mayor retorno a inversión. Es decir, qué es lo que más productividad le dará al equipo. Entonces, por eso es uno de los roles muy importantes en un equipo Scrum. Entonces dice que el equipo selecciona a partir de los requisitos cuánto puede comprometerse para entregar en el sprint. Recordemos que el sprint es un mes. Entonces ellos dicen, bueno, de acuerdo a las características de las prioridades que tenemos, entonces realmente si lo vamos a alcanzar a hacer durante este mes, ¿cierto? Entonces ellos se reúnen, hacen una reunión que se llama el daily meeting, o sea, la reunión diaria, que es una reunión como de 15 minutos, donde ellos se preguntan, pues, qué se hizo, qué sigue, qué está pendiente, cómo vamos, pero se busca, es mucha efectividad, o sea, se busca es resolver las cosas rapidito. Es algo demasiado enfocado, digamos, en la productividad, algo muy práctico, no digamos como tan teórico o como diríamos coloquialmente tan carretudo, sino práctico. Ellos requieren funcionalidad. Sin embargo, pues a estas metodologías ágiles también han recibido algunas críticas porque una persona hace 2 días de capacitación y ya puede presentar un examen de certificación, a diferencia de otras metodologías o certificaciones que son de un rigor más alto, por ejemplo, como lo es las de CMMI o las de PSP. Por ejemplo, en PSP se trabajan hasta 2 semanas y el examen es muy difícil de, pues en promedio las personas se les dificulta pasar el examen en el primer intento y tienen que ir hasta algún lugar autorizado para presentar el examen. Aquí no, aquí una persona se hizo la capacitación ya simplemente leyendo la guía de Scrum, hay una guía específica para ello, que es muy simple, y él con esa guía pues la puede tener abierta y puede ir contestando las preguntas de acuerdo a la guía. Entonces, algunas empresas de pronto se han quejado de esto, o les ha parecido hasta peligroso. Entonces, por ejemplo, ellos decían que el rol del Scrum Master o la certificación de Scrum Master que podía ser peligrosa para el agilismo, entendiéndose agilismo no por algo que sea rápido, sino por este concepto de la flexibilidad, la adaptación. Entonces ellos decían que 2 días para que una persona pues ya vaya a decir que es un Scrum Master. Entonces por eso es que por lo general estas metodologías las vuelven híbridas, es decir, las aplican con otras metodologías como PSP. Hay muchas empresas que utilizan, por ejemplo, métricas de PSP y utilizan el marco de trabajo de Scrum, o sea, utilizan Scrum, pero para darle, digamos, agilidad, pero con la rigurosidad de las métricas, para entregar productos de alta calidad. ¿Ya? Porque si un equipo, por ejemplo, para las empresas que apenas están haciendo, pues muy bueno trabajar con Scrum, pero empresas que ya llevan cierto tiempo en el mercado, lo que se recomienda es que ellos vayan sacando datos históricos de sus proyectos para hacer mejores estimaciones y obviamente ir implementando Scrum. ¿Ya? Entonces por eso es importante, aquí muestra la reunión diaria, está una de las ceremonias que se hacen que es la revisión del sprint,
luego ya cuando se entrega pues el incremento del producto y la retrospectiva. Así a grosso modo es lo que se trabaja con metodologías ágiles, en este caso con Scrum. Entonces, como vemos, es un marco algo sencillo, pero que ha mostrado efectividad en el tiempo. Ha tenido pues un incremento bastante importante. Pues tiene sus pros y sus contras. Algunas personas, por ejemplo, dicen que las metodologías ágiles, pues en gran parte dependen de las personas, o sea, más que de los procesos, más dependen más de las personas, que se pueden crear ambigüedades, que hay demasiada flexibilidad, que el cliente puede estar en ocasiones incómodo con lo que se espera, que existen restricciones en cuanto al tamaño del proyecto, ¿cierto? Y inclusive en cuanto al tamaño de los equipos. Son algunas de las que se hablan, pero también se habla de ventajas como que los resultados muchas veces son anticipados, la flexibilidad y la fácil adaptación a los requerimientos que aparecen, el retorno de la inversión, ¿cierto? La mitigación de riesgos, que está muy ligado a productividad y calidad, aunque algunos dicen que más a productividad que a calidad. Por ejemplo, en PSP la calidad está medida en defectos por, o sea, líneas de código que defectuosas. Entonces, esos defectos cuando llegan a pruebas es cuando se vuelven costosos. Entonces, PSP se enfoca mucho en eso. Y que, bueno, una de las ventajas de Scrum es que hay mucha alineación entre el cliente y el equipo y que el equipo siempre está motivado. De hecho, los talleres de Scrum son bastante agradables porque se hacen muchas dinámicas y la forma como se trabaja es bastante agradable. Aquí, por ejemplo, muchas compañías están enviando a sus empleados, a sus desarrolladores, inclusive no solo desarrolladores, porque un equipo, como decía ahí, es multifuncional. Envían todo tipo de personas que trabajan en la empresa a que hagan estos seminarios de Scrum, porque como veremos más adelante o como lo estoy proponiendo, Scrum no solo se aplica al desarrollo de software, se puede aplicar a otras cosas. Obviamente dentro del desarrollo de software es la metodología que más se está implementando. Y una de las ventajas también que se señala fuerte es la realimentación constante con el cliente, ¿cierto? Y que el equipo pues a diario sabe qué tareas van a hacer, ¿cierto? No hay como tanta cosa como en el aire, sino como que dice, bueno, esto es lo que se va a hacer hoy, y a trabajar. Aquí hay varias empresas que trabajan esto como al cuadrado, ilimitada, PSL, Ceiba, no, pues casi todas las empresas acá de desarrollo trabajan con esto. Entonces por eso la importancia pues que tiene Scrum. Entonces acá otras aplicaciones o implementaciones de Scrum que digamos desde mi rol también como docente las he visto y es aplicado al estudio. Es decir, muchas veces vemos que las personas no obtienen buenos resultados en la forma de estudiar porque no tienen una buena metodología o unos buenos hábitos de estudio. Entonces Scrum se puede aplicar a esto. Aquí vemos, por ejemplo, un estudiante que está saturado de libros, se ve como un poco estresado, y aquí vemos unos estudiantes relajados, organizados, trabajando en equipo, ¿cierto? Lo mismo en el gimnasio. Aquí vemos, por ejemplo, una persona que va al gimnasio, pero se ve desmotivado, lleva 30 días, entonces lo que él dice es que ven al gimnasio, en un mes ya he perdido 30 días, o sea, 30 días sin hacer nada. Pero acá vemos al contrario otras personas que van obteniendo resultados y que se ven motivados, alegres. Entonces, como les decía, Scrum se puede aplicar en todo. Por ejemplo, hay algunas herramientas como Trello con doble L, que le permiten a usted organizar y gestionar su tiempo. Esas son algunas de las cosas que me parecen muy interesantes de Scrum. O sea, que usted, por ejemplo, cree una lista de prioridades para cada día, o sea, de sus tareas habituales, y usted le puede dar prioridades. Inclusive aquí se aplican hasta algunas cosas como las que decía Steve Jobs. Steve Jobs decía, usted debe preguntarse todos los días, si solamente puedo hacer una cosa, ¿qué cosa haría? Para que, digamos, no sienta que perdió el día. O sea, tratar de darle prioridad a las cosas. Es importante. Y obviamente, por ejemplo, ese tablerito que mostramos ahora, de lo que usted planeó, lo que está en proceso y lo que ya realizó, pues irlo haciendo, no solo a nivel laboral, sino en todos los aspectos, ¿cierto? Porque eso le permite trabajar de una forma más disciplinada. ¿Cuántas veces uno se despierta y se queda un rato haciendo locha en la cama
y por ejemplo si usted toda la semana madrugó, usted dice, bueno, el domingo también me voy a quedar en la cama como para reposar un poco, pero realmente uno siente que el subconsciente casi que lo despierta y lo te tira a la cama, ¿cierto? Entonces, la idea es ser productivo en todos los aspectos de la vida, tanto en el laboral, en el personal, en los estudios, por ejemplo, si haces deporte, en el deporte, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que van a hacer gimnasio, por lo general, tienen un plan de trabajo, tienen un plan de trabajo o tienen una persona, un entrenador que los motiva, los acompaña. Cuando una persona no tiene ese plan, entonces simplemente va un día, otro día no va, otro día le da pereza asistir. Entonces, esto tiene que ver mucho con la disciplina. Una persona, por ejemplo, organizada puede ir implementando eso. Entonces, lo que quiere decir esto es que Scrum se puede aplicar a muchos aspectos de la vida, a muchos aspectos de la vida. Depende de nosotros, digamos, darle esa disciplina. Hay técnicas como la técnica Pomodoro, por ejemplo, cuando uno está estudiando, que dice que uno puede estudiar 25 minutos, se pone una alarma a los 25 minutos, durante 5 minutos hace como una pausa activa, o sea, hace otra actividad completamente diferente a la que estás haciendo, y luego estudia por otros 25 minutos. Y así uno no siente como que se fatiga tanto. Personalmente puedo dar fe de que esta es una de las mejores técnicas y obtiene realmente unos buenos resultados. Si usted se pone durante 2, 3 horas en una misma actividad, usted siente que el cerebro como que se cansa, entre comillas, pues se fatiga por estar en una rutina. En cambio, usted hace 25 minutos, hace una pausa, ¿cierto? De 5 minutos, luego vuelve y arranca y usted va a notar que la productividad incrementa. Y lo mismo con Trello, o lo mismo, por ejemplo, como llevar, puede ser en una agenda, pero les recomiendo mucho lo del tablerito, donde uno esté constantemente chuleando las cosas que ya hizo, las cosas que uno ya, digamos, ha abarcado. Bueno, hasta ahí, esto era como una introducción a las metodologías ágiles, entonces vimos cuál es el impacto que hay ahora, pues a nivel mundial, que es de la metodología que más se está utilizando es Scrum, las empresas que lo están aplicando aquí en Colombia, vimos un poco sobre los roles de Scrum, sobre los artefactos, eh, sobre algunos de los elementos más importantes de Scrum y sobre el marco de trabajo y cómo Scrum se puede aplicar a otros aspectos de la vida. Bueno, entonces vamos a la sesión de preguntas, si de pronto hay alguna pregunta, y con eso entonces estaríamos cerrando.